Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. Te saluda tu amigo el doctor Javier Rosales Zavala. El día de hoy te voy a presentar un programa digamos, que trata un tema muy importante de psiquiatría, la fobia social. Comencemos. Durante el crecimiento y desarrollo de un niño, constantemente vemos nosotros, exploramos el área social, el área del lenguaje, el aspecto motor, el aspecto motor fino, motor grueso. Pero nosotros, seres humanos, somos seres sociables. Al igual que muchos grupos de animales, nosotros vivimos en colonias, ¿no? En urbanizaciones, en poblaciones. Entonces, por el aspecto social, en realidad la fobia social marcaría un bloqueo en ese aspecto de instinto gregario que tiene el ser humano, al igual que los animales, por ejemplo, ¿no? Al igual que los lobos, al igual que los leones, que viven en manadas, ¿no? Tenemos de que quisiera comenzar hablando de que el miedo es una emoción, pero es una emoción negativa. Nosotros sabemos que la reacción al miedo es que o enfrentamos el miedo, ¿no? Así como un combate, fight en inglés, enfrentamos, o nos congelamos, freeze, o si no también huimos, ¿no? Huimos, nos espantamos, o sea, la conducta evitativa. Con respecto al miedo, una cosa es sentir un poquito de miedo, un poquito de temor, que a veces forma parte de la adaptación que tenemos todos hacia algo desconocido, algo que nunca hemos enfrentado y algo que nos coge como de sorpresa, ¿no? Podría ser parte de mi adaptación, pero ya cuando el miedo adquiere el carácter de terror, ya es diferente. Entonces nosotros vemos tres dimensiones en el estudio de una fobia. El aspecto cognitivo, que es del pensamiento, es que la fobia es considerado en psiquiatría, en psicopatología, como un pensamiento de tipo irracional, de tipo ilógico, donde la persona crea el miedo, crea el terror. Ahí es, ¿no? El aspecto cognitivo. Lo segundo, tenemos el aspecto fisiológico. El aspecto fisiológico dado por nuestro sistema neurovegetativo, que digamos el detonador de todo es nuestros pensamientos de temor. Por ejemplo, si yo tengo miedo a hablar en público, ¿no? O si no tengo miedo a hablar con personas desconocidas, por decir, ¿no? De repente yo comienzo a sentir sudoración en las manos, producto del temor, un aumento de mi frecuencia cardíaca. De repente siento que no puedo orinar, ¿no? O siento también un aumento de mi presión arterial. Hay midriasis, por ejemplo, en la vista. Entonces, estas son, digamos, respuestas fisiológicas al miedo. Y esto ya va denotando lo que le llamamos la angustia en la persona. Digamos que el miedo de por sí es una emoción, pero cuando ya vemos componentes neurovegetativos, respuestas fisiológicas, ya esto es más fuerte que un miedo simple. El aspecto conductual, la tercera dimensión. En el aspecto conductual nosotros vamos a ver la conducta evitativa de la persona que sufre el miedo o temor, ¿no? La persona trata de evitar o, como ya habíamos mencionado hace un momento, huye, se espanta del lugar, ¿no? El problema de una fobia social es, digamos, la incapacidad, la discapacidad para tener relaciones sociales con las personas. Y si la persona está muy afectada, obviamente habrá un intento de suicidio, o de repente también se convertirá en un consumidor de drogas o de alcohol. ¿Por qué? Porque la persona recurrirá a algo externo para solucionar sus problemas psicopatológicos o comúnmente llamados psiquiátricos, por presentar pensamientos de tipo irracionales, ilógicos. Definimos la fobia social entonces como el miedo que tiene el sujeto o la persona
a el miedo irracional, desde luego, a tener una crítica negativa, a sufrir vergüenza, también a hacer el ridículo, a ser humillado en público, o a sufrir una evaluación negativa, o sea, generalmente todo es a que se burlen de él, ¿no? La evaluación negativa que dicen los libros obviamente es a ser censurado, a ser criticado, a que digan que de repente sus zapatos no estaban bonitos o que estaba mal vestido, qué sé yo. Entonces, a ser analizado, a ser evaluado o devaluado ante una interacción social. Pero para que sea fobia, tiene que haber el componente fisiológico, no olvidemos, cuando la persona se enfrenta a su situación temida. Por ejemplo, exponer en público o hablar en público o participar en una fiesta, por decir, ¿no? Entonces, la fobia social, llamado trastorno de ansiedad social, porque definitivamente la persona afectada tiene precisamente el problema de que no puede interaccionar por tener este tipo de temores. Pero este tipo de temores es más fuerte que un simple miedo. Ya hay componente fisiológico, que es el pánico que tiene la persona cuando se enfrenta a esa situación que tanto teme. Quisiera referirme, antes de hablar de la fobia social, a los miedos que son muy frecuentes en el ser humano. Tenemos, por ejemplo, el miedo a morir o envejecer, el miedo a quedarnos solos, el miedo a sufrir una mutilación, o sea, a volvernos dependientes de alguien porque no podamos caminar, el miedo a perder también la autonomía, o sea, estar confinados en una cárcel, a no poder salir a la calle. Ese también a veces es el principio de la claustrofobia, ¿no? Miedo a la pérdida de la autonomía. También el miedo a los prejuicios del ego, a sufrir críticas, fracasos, que sería prácticamente el sustento de lo que es la fobia social. Bueno, según los estudios de los investigadores, psiquiatras, psicólogos de familia y psicólogos educativos, hay mucha prevalencia en la población pediátrica o infantil. Digamos que la fobia social ya comienza a manifestarse cuando el niño tiene 12, 13, 15 años de edad. O sea, el diagnóstico lo vamos a hacer cuando estemos en el colegio. Cuando veamos algún puber, algún niño en edad preescolar o escolar que es muy limitado en el salón, que no rinde bien en las clases, que el profesor digamos, ve que hay poca intervención en el aula, y que la gente, o sea, los docentes muy equivocadamente lo toman muchas veces como un niño flojo, de repente incluso piensa que puede ser que puede tener un poquito de retardo mental porque no entiende bien, etcétera, cuando el niño puede ser perfectamente muy inteligente. Lo que pasa es que tiene miedo a intervenir, tiene miedo a ser criticado, tiene miedo a sufrir vergüenza, tiene miedo a desarrollarse en público. Entonces nosotros tenemos que ir produciendo habilidades sociales para que ese niño no desarrolle este cuadro de fobia social. Lamentablemente, aquí en el Perú, no todos los colegios tienen un psicólogo, pero el problema detectado en el aula debe ser reportado por el profesor a los padres de familia y al psicólogo del educativo, para que pueda realmente tratarse este caso y que este niño no vaya a evolucionar a una situación más discapacitante. Yo he tenido compañeros de estudio en el colegio, he tenido también compañeros de estudio en la universidad que no les gustaba exponer, por ejemplo, en clase. Y ahí nosotros ya vamos notando un subtipo de fobia social, que es el de la participación en público o el miedo escénico. Generalmente ocurre en el sexo masculino. Las mujeres en ese sentido son más abiertas, tienen bastante inteligencia verbal, como que pareciera que ellas tienen más habilidades sociales, tienen más expresividad emocional y no vemos mucha afectación por fobia social. También es muy importante el estilo o crianza, porque si los padres tienen una crianza muy
coercitiva en el niño, son muy hipercríticos, muy censuradores, o los padres son, por ejemplo, muy castigadores, muy represivos con el niño, lo acostumbran a ser un niño muy sojuzgado, muy sometido, y prácticamente un niño que no tiene autonomía, no sabe decir yo no quiero, yo no puedo o yo no deseo, ¿no? O sea, el niño tiene que obedecer, obedecer y obedecer, ¿no? Entonces, en realidad, la buena educación no puede ser sinónimo de sometimiento. A eso es a lo que yo voy, ¿no? La buena educación significa darle disciplina al niño, valores, códigos de ética, ¿verdad? Pero sin llegar al sometimiento, porque eso también lo estigmatiza. Es como, por ejemplo, haberle golpeado físicamente a un niño y haberle roto un dedo. O sea, lo deja de por vida así, marcado. Si los padres sufrieron de fobia social, los hijos también pueden sufrir de fobia social. La fobia social se considera que se hereda de padres a hijos. No nos olvidemos de los padres hipercríticos, los padres con personalidad sádica o también con personalidad límite. Los padres patológicos pueden engendrar hijos patológicos. Hemos visto casos en psicoterapia en el cual la madre con trastorno límite siente que compite con la hija por el cariño o el amor del padre, y la mamá a veces borderline no quiere a la hija, la critica, le baja la autoestima, la hace sentir mal, de tal manera que la hija se siente como odiada por la mamá. Y eso es bien difícil en psiquiatría, en psicopatología, no ver el amor que puede tener un padre a un hijo o de una madre a un hijo. Y eso también produce, aunque parezca mentira, una falta de desarrollo psicosexual, ¿no?, que nos puede afectar, ¿no? La fobia social puede estar muy relacionada con un trastorno de personalidad llamado el trastorno de personalidad evitativa. O también del clúster C podríamos ver el trastorno de personalidad dependiente. Recordemos que en este trastorno de personalidad del clúster C o del grupo C, por ejemplo, si hablamos de un trastorno de personalidad dependiente, tiene rasgos también de evitativo, ¿no? Por ejemplo, las personas con este tipo de personalidad pueden tener, por decir, 60% de características de personalidad dependiente y 40% de evitativo. Generalmente siempre vienen como mezcladas, pero nunca viene pura. Vemos también antecedentes de bullying escolar y de niños que han sido o maltratados por sus padres o también han sido maltratados socialmente desde el colegio o por otros grupos sociales. La conducta. En niños, por ejemplo, ya vemos que el niño crece con pocas habilidades sociales. No observamos habilidades sociales en el niño. ¿Cómo lo podemos reconocer, por ejemplo? Aunque parezca mentira, la fobia social la podemos reconocer desde que somos lactantes. ¿Por qué? La forma como llora el niño. La fobia no es, algo que lo puede tener cualquiera. También tiene que ver mucho el neuroticismo de la personalidad, ¿no? Y con eso se nace. Con el temperamento neurótico, nervioso, nacen muchas personas. Entonces los lactantes que tienen un llanto irritable, un llanto desgarrador, un llanto demasiado enérgico, así, ¿no?, ya va denotando que de niño puede llegar a ser un niño nervioso y que pueda tener algún tipo de fobia. O sea, es más fácil adquirir una fobia cuando tenemos un temperamento nervioso. Ese es lo que quiero transmitir. Lo siguiente también, de que este llanto irritable se puede también relacionar con el factor de inhibición comportamental que tienen muchos niños en edad preescolar. Llamo niños de 4 años, de 5 años, de 6 años, de que ellos, por ejemplo, tienen un bloqueo, o son niños que generalmente no se pueden acercar a un desconocido. Son muy limitados para poder conversar con alguien que no conocen. Ellos
se bloquean rápidamente y son como muy temerosos. Ahí ya estamos detectando rasgos de posible fobia social. Esos niños que no son muy sociables. Y las personas mayores, los padres, los tíos, dicen, no, déjalo, todavía es un niño. Dicen así, ¿no? Cuando generalmente un adulto, obviamente un adulto que no sabe, que no tiene de repente conocimiento de todo esto de salud mental, puede tomarlo como algo propio de la edad infantil, ¿no? Es cierto, puede formar parte de repente del desarrollo evolutivo del niño, de esa etapa de transición que tienen todos los niños hacia ser adolescente y después adulto. Pero debemos de corregirlo, porque si no lo corregimos en esta edad, cuando pase los 18 años, esto se va a convertir completamente en una fobia. Esto que puede ser un trastorno de conducta detectado por los padres o por los familiares, pasará a ser todo una fobia y va a requerir manejo farmacológico, ¿no? Cuando de repente nosotros lo hemos podido solucionar con el manejo psicoterapéutico. Son niños, por ejemplo, restringidos socialmente, ¿no? Ya el niño que está, evolucionando como una fobia social, son muy restringidos socialmente, son más limitados a su cuarto, tienen pocos amigos. Y si usted los puede ver, por ejemplo, son muy evitativos también actividades del colegio, ¿no? Ceremonias, fiestas escolares, incluso desfiles, ¿no? Hay problemas incluso también para relacionarse con las amiguitas. Por ejemplo, todos los niños sienten el despertar sexual, por ejemplo, entre la edad de 12, 13 años, comienzan a sentir también las fantasías sexuales, ya aparece la libido. Pero cuando los niños están entrampados ya en estos pensamientos fóbicos o en estos temores, ¿no? Ya el comportamiento ya no es natural, ya no es ese acercamiento natural de un niño hacia una niña, por ejemplo, ¿no? Entonces, miedo a contactarse con el sexo opuesto es algo que también descubrimos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos reconocer también a un niño o una persona que tiene fobia social? Bueno, ellos presentan un cuadro clínico muy especial, ¿no? Tienen una apariencia fría y evitativa muchas veces, ¿no? Bueno, vamos a ver ahorita los subtipos que presenta la fobia social. El cuadro clínico de fobia social no es único. Está descrito por el CIE-10, el Código de Enfermedades Internacionales, dado por la Organización Mundial de la Salud, que es un manual con diagnósticos multiaxiales o poliaxiales, en el cual tenemos dos subtipos bien marcados. Uno es la fobia social de tipo simple, ¿no? Solamente específica al miedo escénico o al aspecto de intervención de la persona o de hacer cosas en público, ¿no? Hablar en público, por ejemplo, ¿no? Una actuación en público, ¿no? Una obra de teatro en público. Y la otra viene a ser la fobia social generalizada. La generalizada es más discapacitante, si hablamos en pronóstico, que la fobia social simple. La generalizada ya tiene que ver con la interrelación del niño o de la persona con las personas que nos rodean. Por ejemplo, actividades como ir a comprar algo en la tienda, no puedo salir. Hay vergüenza de parte del niño, hay temor a la crítica, no sé, pero es algo que se restringe, no puedo salir. Tiene problemas para expresar sus sentimientos, sus deseos, como que hay mucha represión, ¿no? En cambio, en la fobia social de tipo simple, está restringido solamente a una parte, por decir, exponer en público o hacer una intervención en público. O sea, ser el centro de atención en público, ¿no? La fobia social complicada. Aquí nosotros, por ejemplo, vemos que la fobia social podría tener, un empeoramiento en su pronóstico cuando nosotros vemos otros componentes.
Por ejemplo, las somatizaciones, el rubor facial, incluso la presencia de estas somatizaciones o rubor facial lo puede llevar al niño o al adolescente a sufrir de la famosa eritrofobia, que es el miedo a enrojecer, y la persona incluso ya está con ese temor, con ese pensamiento constante cuando interactúa con los demás. Me van a ver enrojecer, o en público ya me estoy poniendo mal, ¿no? Y la persona comienza a somatizar y a ponerse mal. Empieza el sudor en las manos, empieza la taquicardia, las palpitaciones y la grave limitación de su persona, porque la persona va quedando como confinada a estar en un cuarto o a depender completamente de papá, mamá, el hermano o la hermana. Por ejemplo, cuando quieren comprar algo, o cuando quieren ir a la farmacia, o cuando quieren ir a una fiesta, vamos, acompáñame, te dicen así, ¿no? Pero ¿por qué no puedes ir solo? No, vamos, acompáñame. O sea, siempre son las personas que van acompañadas. Entonces, la eritrofobia es una fobia muy común también, descrita psicopatológicamente en psiquiatría, y que verdaderamente nos lleva a una intervención farmacológica urgente, porque esta persona prácticamente empieza a desarrollar pensamientos muy obsesivos. La otra definición de fobia social es que es una preocupación permanente y constante digamos, a exponerse al ridículo, a sufrir una vergüenza. Pero en la eritrofobia es a sufrir una vergüenza, a sufrir el ridículo, o a sufrir una vergüenza en público porque lo vean enrojecer, porque la vean abochornarse. En la fobia social nosotros podemos hacer el diagnóstico clínico, porque vamos a ver a la persona afectada con un comportamiento muy peculiar. En primer lugar, es una persona muy fría, no gesticula, es una persona que te puede decir un sí o un hola, que parece que no sintiera verdaderamente el gusto de reencontrarse contigo. No, entre comillas, son las personas de hielo, o con una máscara de hielo. Sin embargo, la persona sí puede sentir ese calor humano que nosotros tenemos por reencontrarnos con un amigo, con una amiga, etc. Pero en realidad estos temores y este pensamiento constante de temor a sufrir un ridículo, una vergüenza en público, a que se burlen de él, o que lo critiquen, por ejemplo, hace de que la persona afectada, como que el miedo bloquea sus emociones. Esa es la palabra. El miedo es tan fuerte que le quita el gusto de sentir alegría por reencontrar a un amigo, por darle la mano a alguien, por estrechar en un abrazo fraterno al papá, a la mamá, al hermano, ¿no? Por un amor filial, un amor fraternal, ¿no? Se pierde todo eso, ¿no? Se pierde el gusto incluso a la carrera, a lo que estás estudiando, porque hay temor a la exposición en público, hay temor a hacer el ridículo en público, y sin embargo la persona puede ser la persona más responsable del mundo, puede que le guste mucho de repente su carrera de periodismo, su carrera de literatura, o incluso su carrera de medicina. Hay muchos médicos y muchos profesionales, ingenieros, arquitectos, que tienen este problema de la fobia social, y que ellos se han visto restringidos dentro del aula por sufrir de esta fobia y por no tener la ayuda de sus padres, porque en realidad aquí quien tiene que intervenir son los padres, porque los padres son los que van a, digamos, a detectar el problema, y con todo el conocimiento del mundo van a, digamos, ayudar, y van a ponerle los profesionales idóneos para que su hijo o su hija salga adelante. Porque toda fobia, claustrofobia, agorafobia, fobia social, aracnofobia, todas las fobias nos restringen. Es como que a nosotros nos pusieran contra la pared para que no hagamos tal o cual actividad. Recordemos mucho que la fobia es el temor con terror prácticamente para un objeto temido, una situación temida, ¿no? una actividad que uno pueda hacer, ¿no? En este caso es la interacción social o
hablar en público, por ejemplo, ¿no? O una participación en público, por ejemplo, bailar en público, etcétera. Bueno, esta persona afectada con fobia social generalmente no dirige miradas. Es una persona que lanza una mirada al vacío y discretamente te mira. Usa un gorrito generalmente, o usa anteojos. También es una persona que te da la mano fríamente. Se viste con colores muy discretos. Puede utilizar, por ejemplo, el gris, el celeste, el marrón, colores oscuros, ¿no? Es una persona que como que quiere pasar desapercibida. Nosotros observamos claramente que no tiene habilidades sociales, y es como que la gente a veces piensa que estas personas son sobradas o son un poquito déspotas, pero no es así. Son personas que más bien sienten un gran sufrimiento. Nosotros vemos actitudes rígidas y a veces cortantes, ¿no? Solamente te responden de manera concreta, con sí, no te dan muchas explicaciones. Nosotros también podríamos ver un lado que a veces no se habla mucho de la fobia social, el aspecto de que los afectados con fobia social se pueden volver maestros de la manipulación y pueden tener mentiras patológicas. Pero ahora te explico el por qué. Porque simplemente no quieren exponerse a la situación tan temida que ellos tienen. Por ejemplo, intervenir en una fiesta, dar una fiesta, salir de compras, actividades sociales diversas, ¿no? Por ejemplo, visitar familiares. No, ellos se restringen, ellos no quieren participar en eso. Entonces muchas veces papá, mamá quiere llevarlo y ellos se inventan 100.000 pretextos para no exponerse a su situación temida o a su objeto temido. Entonces, nosotros estamos viendo el aspecto de la manipulación que surge a través de una mentira patológica. Y ya hablamos de mentira patológica cuando esto se vuelve repetitivo y, como repito, muchas personas afectadas con fobia social se vuelven mentirosos patológicos. Quisiera hablarles de un método, un test muy importante, el test de Leibowitz, para diagnosticar trastorno de ansiedad social o fobia social. En el test de Leibowitz fue creación de Michael Leibowitz, un médico psiquiatra de Estados Unidos que se dedicó mucho a la investigación, también a la docencia, y él trabajó, por ejemplo, en la Universidad de Columbia. En el año de 1987 crea este test, producto de investigaciones de trastorno de la ansiedad social que no eran muy reconocidas para la época, pero él dedicó todo su estudio porque prácticamente montó todo un laboratorio de investigación solamente para trastornos de ansiedad. De ahí que la gran obra de Michael Leibowitz es de que él incluso fundó una clínica solamente para trastornos de ansiedad en Estados Unidos, perteneciente a un instituto muy especializado de New York. En el test de Leibowitz, que yo también he trabajado mucho con este test, nosotros vamos a ver 3 respuestas. Una, si el paciente o la persona afectada definitivamente desarrolla un puntaje bajo, menor de 55, posiblemente sea una persona que no tenga rasgos de fobia social. Acá vamos a hablar no de una fobia social leve, sino de rasgos también. Si el puntaje fuera un poquito mayor, podría ser que tenga rasgos. Si es ya cercano a 85, entre 65 y 85, puede ser que tenga una fobia social moderada, pero si es mayor, ya sería la forma severa. Recordemos que la forma severa viene generalmente con ataques de pánico y la persona obviamente se siente incapacitada por el ataque de pánico, ¿no? Son como 24 ítems aquí en este test que se investigan, ¿no? Y que nosotros debemos de explorar
si queremos hacer el diagnóstico de fobia social. Porque este diagnóstico tiene nombre y apellido. ¿Qué fobia social puedo tener? La fobia social simple, ¿no? Con un miedo específico hacia algo. O si no, también puedo tener, como repito, la fobia social generalizada, que es la más discapacitante y que incluso el diagnóstico diferencial es bastante difícil, con lo que significa trastorno de personalidad evitativa, ¿no? Porque en la personalidad evitativa el miedo a intervenir o el miedo a interrelacionarse socialmente es constante, o sea, todo el tiempo, no es específico. Ahí la característica del diagnóstico diferencial con la fobia social específica. Bueno, las situaciones más temidas que fueron producto de un inventario, producto de esta investigación de este ilustre psiquiatra norteamericano Michael Lebowitz, son las siguientes. Por ejemplo, hablar en público. La persona afectada con fobia social no puede hablar en público. Siente que se desvanece, que le da taquicardia, que le da palpitaciones, que le sudan las manos. Siente que se va a morir, porque de repente incluso 2 o 3 personas ya la están mirando, ¿no? O sea, no podría pararse en un estrado y dirigirse, por decir, a 100 personas, 1000 personas. No podría ser un político, por ejemplo, ¿no? No podría ser un docente de universidad. No podría ser un expositor, no sé, hasta de un producto que uno quiera vender, ¿no? Porque cuando uno quiere vender un producto, a veces se para en un estrado, es contratado y uno expone las bondades de un producto, ¿no? No podría comer en público. O sea, la persona se ve como discapacitada, incapacitada de ir a un restaurante, incluso el restaurante más bonito, el restaurante más chic, como decimos acá en el Perú, ¿no? El más caro de repente, digamos, una invitación imperdible para cualquier persona, ¿no? Vamos, te invito a una carnicería, vamos, te invito al chifatal, ¿no? No puedo, no quiero, estoy mal, me siento mal, me duele la cabeza, tengo esto. O sea, se vuelven maestros de la mentira o de la manipulación para huir de esa invitación. Se están dando cuenta. Entonces ahí ya estamos percibiendo cómo la persona crea recursos para la conducta evitativa. Entonces, en realidad, en todas estas situaciones que marcó Michael Lebowitz, nosotros tenemos un test que tiene 2 bloques. Primero, el inventario de pensamientos distorsionados de fobia social y si lo presenta o no lo presenta la persona. Y la otra parte es para la conducta evitativa de los mismos. Por ejemplo, en comer en público, muchas personas afectadas de fobia social tienen miedo a comer en público, pero algunas personas te dicen, por ejemplo, bueno, es porque tengo miedo que me miren, ¿no? Como, ¿no? Y los otros que ya se les mete la idea, como repito, a veces hay ideas un poco obsesivas, de que voy a vomitar en público. Entonces ya eso también es más difícil de tratar, ¿no? Hay entre pensamiento obsesivo y fobia social, a la persona se le mete la idea que puede vomitar en público y se restringe de una invitación, ¿no? Bueno, tenemos la otra, no puede orinar en público, obviamente no puede ir a una fiesta, ni puede dar una fiesta, asistir a ceremonias. Por ejemplo, yo he conocido policías en pacientes de que en una ceremonia pública de izamiento de la bandera se sienten mal, sienten que tienen problemas ellos, ¿no? Que incluso que sienten como que se van a desmayar, comienzan a sentir la activación del sistema neurovegetativo, ¿no? Lo que pasa es que mis pensamientos distorsionados, mis pensamientos fóbicos, activan a todo este circuito de alarma que está en la amígdala. Y la amígdala es detonadora del pánico. Se conecta con ese sistema nervioso neurovegetativo y la persona entra en pánico, ¿no? Y comienza a descomponerse el cuerpo, a sentir ahogos en la garganta, te tiemblan las piernas, etc. No podrían ir a matrimonios, no podrían ir a presentaciones musicales, el grupo 5 acá en el Perú, de repente ir a un estadio, a ver a la U o a ver a la Alianza Lima, no, o ver a Perú también. No podrían hablar con figuras de autoridad. Las figuras de autoridad pueden ser obviamente los que ocupan cargos, el director de un hospital,
un médico, un arquitecto que desempeña alguna jefatura, incluso la enfermera jefa, ¿no?, en el servicio de emergencia, etcétera, ¿no? Médicos, policías, que son figuras de autoridad, jueces, fiscales, ¿no? La persona afectada con fobia social se va a sentir discapacitada, y en realidad cuando nosotros no tenemos conocimiento a veces somos muy crueles porque no la comprendemos a esta persona y no la apoyamos para que pueda, digamos, desenvolverse. Es como ayudar a caminar a un ciego a cruzar la pista. En realidad, si nosotros lo detectamos, no podemos ser tan crueles en no tenderle la mano y ayudar a esta persona para que pueda desarrollar la actividad que tenía que hacer, ¿no? Una declaración de repente ante una fiscalía, de repente una declaración policial, etcétera, ¿no? No pueden ser el centro de atención, tomar la palabra, por ejemplo, incluso en una reunión, hablar con desconocidos, no se puede. Reclamar los derechos, o sea, el principio de asertividad, que es un principio psicológico tan importante, de decir, a mí me desagrada cuando tú, por ejemplo, me levantas la voz, cuando tú constantemente me acusas que yo no he hecho tal y tal y tal cosa, o cuando tú dices que yo llego todos los días tarde a mi centro de labores. A mí me desagrada. Me agradaría que tú seas más considerado conmigo y que tú me puedas verdaderamente valorar mejor en el trabajo, etcétera, ¿no? Es mi principio de asertividad. Estas personas no pueden hacer eso. Y el caer en esto es lo que también se conoce con el nombre de alexitimia. Las personas afectadas de alexitimia tienen rasgos de fobia social y son personas que les es muy dificultoso expresar sus ideas, sus palabras, sus gestos, sus sentimientos hacia otras personas. O sea, el comunicarse hacia los demás es prácticamente imposible para ellos. Se sienten como que tienen un candado emocional que no pueden ellos salir, ¿no? Hablar por teléfono con desconocidos, otra actividad que es bien difícil para ellos, porque incluso ni conocen a la persona, pero tampoco pueden hablar por teléfono. Se intimidan por vendedores persistentes, no pueden devolver un objeto malogrado a una tienda. Aquí, por ejemplo, los libros hablan de ligar con el sexo opuesto. Bueno, no pueden cortejar a una dama, o si es una dama no puede, se abochorna si es cortejada por un caballero, ¿no? Algo así. No pueden escribir mientras son observados o alguien les mira. No pueden trabajar mientras alguien también los está mirando. O sea, no resisten las miradas. No entran a un auditorio cuando alguien les espera sentados. No pueden entrar a un auditorio. Participar en pequeños grupos tampoco. No pueden resistir las presiones de un vendedor muy persistente. Presentar un informe a un grupo, realizar un test o beber en lugares públicos. Son muchas de las actividades que están bien restringidas según este cuestionario de Michael Lebowitz. El tratamiento, como de toda fobia, para tratar de bloquear la reacción del sistema nervioso neurovegetativo que se activa con mi pensamiento distorsionado, con mi pensamiento fóbico, no nos olvidemos, se activa esta zona que se llama amígdala, la detonadora del pánico. Entonces, aquí, por ejemplo, el tratamiento psiquiátrico es una obligación. Si yo tengo rasgos, bueno, podría ser que de repente algo de psicoterapia lo pueda ayudar, pero ya hay componente neurovegetativo, es necesario entrar con medicación, ¿no? Porque empieza a surgir esto como una discapacidad de moderada a severa. Si mi fobia, como digo, está ya dentro de lo moderado, puede la persona tener sufrimiento emocional. No olvidemos que debemos de prevenir el suicidio. No piensen que porque uno puede sufrir de una fobia social, no puede tener un pensamiento distorsionado y suicidarse, porque no encuentra escape o no encuentra salida a su problema. Y generalmente esto ocurre cuando las personas son muy jóvenes o menores de edad. No nos olvidemos, nuestra misión es detectar este problema. La medicación está al alcance. Con medicación se puede rehabilitar la fobia social. Ven, acude al consultorio de psiquiatría y no tengas miedo de empezar tu tratamiento.
La psicología te va a ayudar mucho, la terapia cognitiva conductual y un taller de habilidades sociales, también un taller de oratoria. Bueno amigos, espero que les haya gustado este programa. Si te gustó, dame un like, regálame un like. Si te gustó mucho, compártelo con tus amigos. Vamos, anímate, compártelo con tus amigos y suscríbete a Psiquiatría ICA, tu canal de YouTube. Así recibirás todos los programas de Psiquiatría ICA. Me despido. Hasta la próxima, amigos.